Buenas tardes, jóvenes. Vamos a trabajar el tema de sucesiones aritméticas y sucesiones geométricas. Es el tema con el que vamos hoy. Es un tema no tan complicado, es de mucho análisis para ustedes, ¿verdad? Pero vamos a ver unas definiciones fundamentales y vamos a ver las fórmulas para poder hallar que son sucesiones tanto aritméticas como geométricas, ¿verdad? Muy bien. Damos inicio con un poco de historia. Dice que el alemán Carl Friedrich Gauss en el año de 1777 a 1855, en el que él estuvo vivo, fue un genio matemático, astrónomo y físico. Una anécdota de su asombrosa precocidad, ¿verdad?, en las matemáticas. Cuenta que un día en la escuela el profesor ordenó a la clase calcular la suma de los primeros 100 números naturales, es decir, los alumnos debían hacer esta suma. Vamos a ver. Esta. 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 hasta llegar a menos 100. Tal vez esto para nosotros no parezca algo tan complicado, ¿verdad? Pero imagínense hacerlo a un grado no tan avanzado. Entonces, en ese momento, pues toda la clase quedó perpleja, ¿verdad? Anonadada con lo que se le solicitó. O sea, es algo muy complicado. Y lleva mucho tiempo estar sumando todos esos valores. Pero transcurridos algunos instantes, Gauss, de apenas 10 años de edad, en ese tiempo, le dijo al profesor: tengo la respuesta. La suma de los primeros 100 números es 5050. Eso fue lo que le dijo. Tengo la respuesta, la suma de los primeros 100 números es 5050. Hay una película en relación a esta anécdota donde se dice pues que no fue tomado de buena manera, ¿verdad?, por el profesor porque pensó que se estaban burlando. Pensó que prácticamente se estaban burlando de él, pues no, él no creía de que Gauss, en este caso, pues había hecho la suma, ¿verdad? Se le consultó de por qué. Y nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Cómo imaginas que resolvió Gauss este problema en tan poco tiempo? No transcurrió mucho tiempo. Incluso una suma a esa altura lleva siempre un lapso de tiempo pues, prudente. Es algo complicado, no es algo tan fácil. Pero Gauss lo resolvió de la siguiente forma. En realidad, notó que la suma de los términos equidistantes era constante. O sea, él tomó el primer número de esa suma, que es el uno, y tomó al último, ¿sí? Tomó al segundo número, bien, tomó al segundo número y tomó al penúltimo número, ¿verdad? Tomó al tercer número, que es el 3, y tomó al antepenúltimo número. Y así sucesivamente estuvo tomando parejas de números. Y él vio un patrón, o sea, hay un patrón entre todas esas parejas. Y cada vez que él hacía una suma entre esos números, siempre daba la suma 101. Siempre, siempre daba 101, o sea, siempre da 101. O sea, tenemos 50 parejas y todas las parejas dan como suma 101. Dice que puesto que los 100 números se pueden formar 50 pares, ¿verdad? Porque son 50 parejas de sumas, la solución es la siguiente. 101 es el resultado de cada una de esas sumas y 50 es la cantidad de parejas que se forman. Entonces, lo único que hizo fue tomar 101, multiplicarlo por 5. Y al dar esa multiplicación, al resolver esa multiplicación, obtiene 5050. Es decir, la suma de uno más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 hasta llegar a 100 es de 5050. Y él dio y encontró el resultado de esa sucesión. Esa es una especie de sucesión que se está formando, ¿verdad? Y ahí vemos la importancia del tema que vamos a ver el día de hoy. Haciendo esa introducción, veamos lo siguiente. ¿Qué es una sucesión? Pues
Una sucesión, a veces también llamada progresión, ¿verdad? Las sucesiones son llamadas progresiones y hago esta referencia porque algunos se pierden, o sea, piensan que la progresión y la sucesión son dos cosas diferentes, pero no, son dos cosas totalmente iguales. Entonces, la sucesión o progresión es un conjunto de números ordenados de acuerdo con una regla o, o una pauta o un patrón. De modo que que uno es el primer término, otro es el segundo término y otro es el tercer término. Y así sucesivamente. O sea, hay un orden estandarizado y no se puede interrumpir ese orden. Siempre hay un orden y siempre va a haber un espacio, un intervalo entre cada uno de esos números. Siempre va a haber una relación entre cada uno de esos números, ¿verdad? Ejemplos. Veamos el siguiente ejemplo. Si nosotros nos damos cuenta, en el ejemplo número uno, que es este, el ejemplo A, vemos que tenemos uno, 2 y 3. ¿Qué número los separa? Uno, ¿verdad? Entre uno y 2 hay un número en el medio, un número uno en el medio, una posición uno. Entre 2 y 3 hay una posición, perdón, hay un espacio, o sea, hay un número, uno que los separa, ¿verdad? El segundo ejemplo ya es un poquito más particular, ya se puede ver de mejor forma lo que es una sucesión. Entre uno y 4 entre 4 y 7 entre 7 y 10 hay un número específico. ¿Cuál es ese número? Es el número 3, ¿verdad? Porque de uno a 4 tengo que sumar 3 al uno para llegar a 4. Y para llegar de 4 a 7 tengo que sumar 3. Y para llegar de 7 a 10 tengo que sumar 3. Prácticamente en cada uno de ellos, prácticamente en cada uno de ellos, siempre está el número 3. Por eso es una sucesión. Y no cambia. O sea, no es que acá tengamos el número 2 y acá tengamos el número 3. No, la sucesión, en este caso, no sucesión, es sucesión cuando es el mismo número que separa cada número o es el mismo número que mantiene el orden de esos números, ¿verdad? También tenemos este que es un tercio, quinto y un séptimo. Es otra especie de sucesión. Está separada aquí en el denominador por el número 2, ¿verdad? Por el número 2, pero se logra dar cuenta que primero tenemos números impares y son inversos de esos números impares. Entonces tenemos uno 3 uno 5 1 7 y yo sé que ustedes saben de que el siguiente número es uno dividido 9 y después uno dividido 11 y así sucesivamente, ¿verdad? También, un último ejemplo, tenemos 2 4 6 8 10. ¿Cuál es ese valor? ¿Sí? Eh, que separa a los valores, ¿verdad? ¿Cuál es el valor? Pues es el 2, ¿verdad? Porque de 2 a 4 tenemos dos espacios, de 4 a 6 tenemos dos espacios, de 6 a 8 tenemos dos espacios y de 8 a 10 tenemos. O sea, el valor que hace posible esa sucesión es el número 2, ¿verdad? Y vuelvo a repetir, no es sucesión. Si de repente aquí tenemos 2, ¿verdad? Tenemos el valor 2 que lo separa, y aquí tenemos 3 y aquí tenemos 2 y aquí tenemos 3. No, esa no es sucesión. En la sucesión siempre hay un espacio que es el mismo en todos. ¿Ah? Nunca cambia. Muy bien, en lo que van copiando, seguimos con otro. Muy bien, sigamos viendo lo del tema. Tenemos tipos de sucesiones. ¿Qué tipo de sucesiones hay? Tenemos la sucesión infinita, perdón, finita, y una sucesión finita es cuando se tiene un número fijo de términos, ¿verdad? ¿Sí? Una sucesión infinita cuando una sucesión tiene un número, o se llama, perdón, sucesión finita,
cuando una asociación tiene un número fijo de términos. ¿Y cómo sé que es finita? Porque cuando tenemos una asociación finita no aparecen estos tres puntitos, ¿sí? No aparecen esos tres puntitos cuando es una asociación finita, ¿verdad? Se sabe cuántos términos la conforman, pero el único que cambia, ¿verdad? Por ejemplo, 5, 10, 15, 20, 25. No dice por ningún lado que sigue la sucesión. Si dijera, ¿verdad? O nos indicara que están estos tres puntitos, eso significa que la sucesión es infinita y no tiene fin. Tiene muchos valores y nunca tiene fin, ¿verdad? La sucesión infinita es cuando una sucesión no tiene un número fijo de términos. Entonces es infinita. Esa es la sucesión infinita. Cuando no tiene un número fijo de términos. Ejemplo, 1, 3, 5. ¿Qué seguiría? 7, 9, 11, 15 y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces ahí tenemos una sucesión infinita. ¿Y cómo sabemos que es sucesión infinita? Por estos tres puntos, que nos indican que es una sucesión infinita y que sus términos no se pueden contar o no tienen fin, ¿verdad? Es lo único que cambia. La finita, si se dan cuenta, en la finita no existe eso, no hay estos tres puntos. Muy bien, tenemos parte de una sucesión, dice los tres puntos suspensivos. Aquí estaba entre paréntesis, no abrí paréntesis, perdón. Los tres puntos suspensivos, no, perdón, eran dos puntos, escritos al final de una sucesión en lenguaje, podríamos decir en comunicación y lenguaje, sí se llaman puntos suspensivos, pero específicamente en matemáticas y en este tema se llama elipsis, ¿sí? Se llaman elipsis. Indican que los términos posteriores de la sucesión siguen el mismo patrón que el establecido, por los términos ya dados. O sea, que siempre va a ser la misma lógica, ¿verdad? Si vamos de 3 en 3, vamos a seguir de 3 en 3 hasta el infinito, y si vamos de 2 en 2, vamos a seguir de 2 en 2 hasta el infinito, ¿verdad? No tiene fin, si es una sucesión infinita. También tenemos algunas partes fundamentales. Si A sub 1, esto primero estoy señalando ahí, representa el término, representa el primer término. Miren, A sub 1 representa el primer término de una sucesión, ¿sí? A sub 2 es el segundo término, A sub 3 es el tercero y así sucesivamente. Podemos escribir A sub 1, A sub 2, A sub 3, hasta A sub n. Esta simbología A sub n significa términos infinitos, ¿verdad? Que no tiene fin, hasta donde queramos llegar. Para representar la sucesión, ¿verdad? Eso significa, esa A sub n significa que los términos son infinitos y los utilizamos para representar la sucesión o que una sucesión no tiene fin. La expresión A sub n, esta A sub n que está aquí, se llama término general porque no se conoce qué posición es en sí, ¿verdad? Entonces se conoce si es el término 10, si es el término 8, si es el término 20, si es el término 15, no se conoce qué término es, ¿sí? A sub n. Y A sub 1 es el primer término. Hay aquí dos definiciones importantes que tenemos que considerar mucho. A sub 1, que es el primer término, y A sub n, que es el término general. O sea, no sabemos qué posición representa esto. El término 10, término 11, término 12, ¿verdad? Tenemos lo que es la sucesión aritmética. ¿Qué es una sucesión aritmética? Una sucesión o progresión aritmética es aquella en la que cada término aumenta o disminuye en igual números para formar el próximo término. El número que se suma o se resta se llama diferencia común y se representa con la letra literal D. Una sucesión aritmética es donde eh, hay números específicos, pero para llegar al siguiente término, al próximo término, sí o sí, hago la aclaración, sí o sí, se hace una suma, se hace una resta, una suma, una resta. Esa es la sucesión aritmética. La sucesión aritmética es donde
Encontramos la sucesión, encontramos el siguiente término, pero se suma un término o se resta un término para encontrar el próximo. Por ejemplo, tenemos la sucesión 3, 7 y 4. ¿Cómo hacemos para nosotros llegar del 3 al 7? A ver, seguramente ustedes ya se dieron cuenta de que hay un valor ahí, ¿verdad? ¿Y cómo hacemos para llegar del 7 al 11? ¿Cómo hacemos? ¿Qué hacemos para llegar? A ver, muy bien. Sumamos 4, ¿verdad? Porque del 3 al 7 sumamos 4 y del 7 al 11 sumamos 4. Por lo tanto, ese número que se está sumando se llama diferencia común. Diferencia común, el número que se está sumando. Y la diferencia común es de 4. ¿Y cómo hacemos? Pues simplemente tomamos el último número que conocemos, que ser acá, 11, y le restamos el anterior, menos 7. Y sabemos que es igual a 4, ¿verdad? Es la forma de encontrar la diferencia común. Puede ser una suma, puede ser una resta, pero se representa con una letra D, la diferencia común. Otro ejemplo es 8, 5, 2, ¿verdad? Si ustedes logran analizar esto, nosotros vamos de 8 a 5. Vamos de 5 a 2. Ahí está, ¿verdad? Bueno, ¿cómo hacemos de llegar de 8 a 5? ¿Cómo hacemos de llegar de 5 a 2? Muchos dirán, pues 3, profe, 3 es la diferencia. Aquí hay que hacer algo, especificar algo muy bien. De la forma matemática es más simple, ¿verdad? Tomamos el último número que conocemos, 2, y le vamos a restar el que está antes de él, o sea, 2 menos 5. Si ustedes resuelven esta resta, 2 menos 5 se van a dar cuenta que es menos 3 la diferencia común, ¿verdad? Esto es negativo. 2 menos 5 me da menos 3. Por eso acá está, ¿verdad? Que la diferencia común es menos 3. ¿Cómo llegaríamos al otro número? Aparte del uno, si quisiéramos colocar otro valor aquí, ¿cómo haríamos? Pues bien, siempre, ahorita lo voy a mostrar. Lo único que hacemos es tomar el 2 y le restamos menos 3, ¿verdad? 2 menos 3 y nos da como resultado menos 1. Por lo tanto, el próximo número, si tuviésemos acá, sería menos 1. Y así sucesivamente, ¿verdad? Bien simple. Muy bien. La sucesión aritmética, quiero resaltar algo para ustedes jóvenes, es de que se puede hallar no usando fórmulas, solo usando el sentido común, ¿ok? Solo analizando, pensando, podemos hacer la sucesión aritmética, que no es tan complicada. Veamos algunos ejemplos. A ver si tengo ejemplos acá. Bueno, sigamos un poco de definiciones. Olvidó esa parte. Veamos la definición. Nos dice, sucesión aritmética. El término A sub n en una sucesión o progresión aritmética se determina por medio de la expresión 1. Este A sub n, hace un momento indiqué que significa una posición, o sea, puede ser el término 10, el término 11, el término 12, el término 30, pero no sabemos qué posición. Supongamos que nosotros tenemos una sucesión cualquiera, ¿verdad? Tenemos esta sucesión, vamos a analizar un poquito para que vean bien. Tenemos esta sucesión que está aquí al inicio, 3,7, pero nos piden hallar la posición 30. Esta es posición 1, primer término, posición 2, segundo término, posición 3, y quieren el término 30. Hay que ir al término 30. Seguramente muchos lo van a hacer manual, 3, 7, 11, y van a escribir los 30 números, pero eso no es la idea de esta clase, ¿verdad? La idea es que utilicemos fórmulas. Miren, pues. Entonces, esta sub n, una solución o progresión aritmética se determina por medio de la expresión, esta expresión, ¿verdad? A sub n es igual a sub 1, vuelvo a repetir, A sub 1 es el primer término, más n, n es la posición que queremos encontrar, n es la posición que queremos encontrar, menos 1 por la diferencia común. Entonces, ahí eh, tenemos cada uno de esas partes, ¿verdad?
A sub uno es el primer término. Eso lo vimos en un momento. A sub uno es el primer término. N es el número de términos que nosotros queremos encontrar. Posición 30, número 30, término 30, como nosotros lo queramos ver. Y D es la diferencia común. ¿Sí? Es la formulita. A favor de copiarlo, voy a dar un momento para que lo vayan copiando y así vamos a ver los ejemplos. Muy bien, ya terminaron, ¿verdad? Para que comprendan cómo se utiliza la asociación aritmética, vamos a ver unos ejemplos. Vamos a ver unos tres ejemplos que ustedes van a poder comprender muy bien la asociación aritmética. Ejemplo uno dice. Vamos a ir a nuestra pizarra que siempre utilizamos para poder hacer estos ejemplos y así poderlos expresarlo bien. Bien, bien, bien. Que ustedes vayan viendo. Eh, tenemos el ejemplo uno. Las formulitas. Muy bien. En el ejemplo uno nos dicen lo siguiente, para que ustedes vayan viendo. Nos dice, dada la asociación aritmética 4, 12 y 20, hallar el décimo término. O sea, quieren la posición 10. Primero lo vamos a hacer de una forma, considero yo no correcta, pero lo vamos a hacer por términos didácticos para que ustedes vean que sí nos va a dar el resultado. El primero es 4, el segundo es 12, el otro es 20. Quieren la posición 10. Recordemos que este es el primer término, es A sub 1, este es A sub 2 y este es A sub 3. O sea, quieren que yo encuentre A sub 10. Eso es lo que dicen. Quieren que yo encuentre la posición 10 o el décimo término. O sea, el término número 10, ¿verdad? Hagámoslo así de forma, no sé cómo llamarlo, tal vez de forma, método largo, podríamos decirle. ¿Cómo llega? De 4 a 12, yo sumé 8. De 12 a 20, yo sumé 8. O sea, el próximo número es 28, ¿verdad? Yo espero que ustedes vayan bien. El próximo número de 28 más 8 me da 36. 36 más 8 me da 44. 44 más 8 me da 52. 58, 52 más 8 me da 60. Aquí llevamos posición 1, color negro, A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub 4, A sub 5, A sub 6, A sub 7, A sub 8, falta A sub 9 y me falta A sub 10. Hallémoslo de una vez. Entonces aquí sería 68, ¿verdad? Porque si sumamos 8, 60 más 8 es 68, más 8 me da 76. Se supone
que nos va a dar el número 76, ¿verdad? Vamos a corroborar, espero que no me haya confundido en sumar esto. Veamos si es cierto, porque esta es la posición 10. Miren, pues, esto de forma larga, de forma tediosa. Yo no recomiendo que hagan esto. Utilicen las fórmulas y el método que les voy a mostrar ahorita. Este método no lo aconsejo, este método no lo aconsejo, pero solo es para que ustedes corroboren, ¿verdad? Para usar esta fórmula necesitamos lo siguiente. Necesitamos los siguientes datos. Voy a colocar los datos acá. Necesitamos A sub 1. O sea, A sub 1, vuelvo a repetir, es el primer término que tenemos. El primer término es 4. Entonces, ese es el primero. Profe, ¿no puede ser 12? No. El primer término es el primer término. Si no lo pueden cambiar. El primer término es 4. Vamos a hallar n. ¿N quién es? El término, la posición del término que yo quiero encontrar. ¿Sí? O el término que yo quiero encontrar. Yo quiero encontrar el décimo término. O sea, este vale 10, porque es el décimo término. La posición 10 o el término 10. ¿Sí? Y la diferencia, ¿cómo se encuentra? Hace un momento les dije que tomamos, si quieren el último, con este, no importa. Si quieren este, con este. Y si no, tomen lo más fácil, que sería este, que es 12, y le restamos este que está aquí, que es 4. 12 menos 4, entonces nos da como resultado 8, ¿verdad? O ya sé que el número que se va aumentando en cada uno de estos es 8, por lo tanto la diferencia es 8. Muy bien, ya con esos datos vamos a utilizar la fórmula. Miren, pues, algo feito, de la posición que quiero encontrar. Muy bien. Miren, pues, entonces la fórmula se utiliza de la siguiente manera. A sub n. ¿Cuánto vale n? 10, porque quiero encontrar el término en la posición 10. Eso es lo que dice. Es igual a sub 1. ¿Quién es a sub 1? 4. Más n. ¿Cuánto vale n? 10. Menos 1. Y esto multiplicado, este menos 1 es una constante, no lo van a cambiar por otro número. Es siempre 1 multiplicado por d. ¿Cuánto vale d? 8. ¿Verdad? Multiplicado por 8. Entonces, a sub 10 es igual a 4 más 10 menos 1 9 multiplicado por 8. A sub 10 es igual a 4. 9 por 8 72. Y A sub 10 es igual a 4 más 72, que me da 76. Ya encontramos la décima posición. Ahora revisemos. ¿Será cierto que era el valor que habíamos dicho? Exactamente. Aquí está. Ustedes pueden corroborar de que la posición 10 es 76. Esa es la posición 10. Solo que nosotros aplicamos fórmulas para hacerlo de una forma mucho más correcta, ¿verdad? Y no estar adivinando ni estar haciendo esto de ir desglosando todos los datos. Eso es para que nosotros lo encontremos de una forma matemática y analítica, ¿verdad? Un poco más complejo y correcto, considero yo. Este es el primer ejemplo. Con unos cuantos, un minuto para que lo puedan copiar. Muy bien, vamos a continuar entonces. Ese es el ejemplo uno.
Vamos con otro ejemplo. Ejemplo número 2. Número 2. Veamos el ejemplo entonces. El ejemplo 2 dice lo siguiente. Hallar la asociación aritmética. La asociación aritmética es cuando se suma, recuerdo, se suma un número para hallar el siguiente término o se resta un número para hallar el siguiente término. Esa es la asociación aritmética. Dice, hallar el término 12. Muy bien. Para poder hallar el término 12, necesitamos de sí o sí la formulita. La formulita es bien fácil de aprendérsela, pero yo la voy a ir colocando aquí para que ustedes vayan viendo cómo se utiliza, cómo es que se hace eh, cómo se hace el uso, ¿verdad? De la formulita y cómo es que nosotros lo vamos a encontrar. Vean, pues. Primero, hallemos los datos. Los datos, según vimos hace un momento, son tres. Primero encontramos A sub 1. A sub 1 es el primer término de esa sucesión aritmética. ¿Cuál es el primer término? ¿Es 8? No. ¿Es 13? Tampoco. Entonces, ¿cuál es el primer término? Pues 3. Ahí aparece 3. Después encontramos n. N es la posición o el término que nosotros queremos encontrar. ¿Sí? En este caso me están pidiendo hallar el término 12 o la posición 12 o el doceavo término, como quieran llamar ustedes. Entonces es 12. Y después encontrar D, que es la diferencia común. Se llama diferencia común. ¿Se les recuerda? No se les olvide, se llama diferencia común. Común. ¿Sí? La D se llama diferencia común. Y la diferencia común se obtiene podemos tomar a 13 menos 8 restando eso de esta forma, 13 menos 8. Si no, resten 8 menos 13. O sea, es una forma de encontrar la diferencia común, ¿verdad? Lo más fácil es tomar 8 menos 3, ¿verdad? 8 menos 3 me da 5. Y si quieren, hagamos la prueba. Si tomamos 13 menos 8, me da 5, ¿verdad? La diferencia común siempre es la misma. Entonces la diferencia común es 5. ¿Sí? Lo voy a dejar acá tal vez para que ustedes lo vean. Yo resté 8 menos 3 y me da como resultado 5. La diferencia común es 5. Ya con eso empleamos la fórmula. A sub n. N es la posición que voy a encontrar, que es la posición 12. Aquí está. Es igual a A sub 1, que es el primer término. Primer término que es 3, más n, que es 12, menos 1, por d. La diferencia común en este problema es 5, ¿verdad? Tenemos A sub 12 es igual a 3 más 12 menos 1, 11, multiplicado por 5. A sub 12 es igual a 3 más 55, ¿verdad? Porque 11 por 5 me da 55. Y A sub 12 es igual a 3 más 55, que me da 58. Y ya encontramos lo que es el doceavo término, ¿verdad? De la forma correcta. Para que ustedes vean, sí es cierto, lo voy a hacer de la forma más larga, pero no, vuelvo a decir, no lo aconsejo. Este es como que prueba y error y nosotros tenemos que ya ir viendo un método más correcto, ¿verdad? Tenemos el 3, tenemos el 8, tenemos el 13, a este le sumamos 5, me da 18, a este le sumamos 5, me da 23, a este le sumamos 5, me da 28, a este le sumamos 5, me da 33, a este le sumamos 5, me da 38, a este le sumamos 5, me da 42,
Le sumamos 5 me da 47. Le sumamos 5 me da 52. Le sumamos 5 me da 57. Creo que me confundí, vamos a ver. 5 13 5 me da 23. 5 me da 23, más 5, 38. 5 me da 33, más 5 me da 38. 38 más 5. Aquí está el error. Perdonen ustedes. Aquí. Voy a repetir. 38, uy. 38 más 5 me da 43. 43 más 5 me da 48. 48 más 5 me da 53. Y 53 más 5 me da 58. Ahora veamos si es la posición que, ¿verdad? Tenemos A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub 4, A sub 5, A sub 6, A sub 7, A sub 8, A sub 9, A sub 10, A sub 11 y A sub 12. Exactamente la posición que nosotros tenemos, A sub 12. Pero vuelvo a repetirlo y recalco, ¿verdad? La forma correcta de encontrar la sucesión es usando la forma. Sucesión aritmética, ¿verdad? No sucesión geométrica. Muy bien. Vamos a continuar con el siguiente enlace que se ya terminó y seguimos viendo más ejemplos.